estudió a la familia Blackwood al detalle, la hija que habían perdido, cada fragmento de información que pudo encontrar. Luego apareció y representó el papel con tanta perfección que nadie sospechó nada. Los Blackwood vivían tras puertas cerradas y rara vez se movían en sociedad, así que casi nadie sabía siquiera qué aspecto tenía la verdadera Serena. Trabajamos con recursos muy limitados. Nuestro objetivo es alcanzar los 1000 suscriptores. Si te gusta este video, suscríbete al canal para ayudarnos a activar la monetización. Y Serena Miller utilizó eso para construir una máscara impecable. Vincent permaneció en silencio tanto tiempo que Marcus acabó preguntando si seguía ahí. «Estoy aquí», dijo Vincent al fin, con la voz baja y fría como el hielo. Miró la imagen de la cámara donde Serena estaba sentada en el salón, deslizando el dedo por el teléfono con un aire completamente despreocupado. No tenía ni idea de que la coraza que había pasado 5 años construyendo acababa de quedar reducida a nada. Un sabor amargo subió por la garganta de Vincent. Era un jefe mafioso, un hombre que había sobrevivido a incontables guerras en los bajos fondos, un hombre que no confiaba fácilmente, y aún así lo habían engañado. Engañado por una estafadora profesional que llevaba el rostro de una heredera refinada. Había dormido con ella, le había pedido matrimonio, había planeado convertirla en su esposa, y todo había sido teatro, una estafa cuidadosamente escenificada para robarle su fortuna y al final su vida. Vincent respiró hondo, dejando que la ira se asentara en algo más frío, más afilado, más peligroso. «No es solo codiciosa», dijo despacio. Cada palabra, como si estuviera tallada en piedra helada. «Es una estafadora profesional». Marcus respondió que había reunido pruebas suficientes. El expediente de Serena Miller, huellas dactilares que no coincidían con los registros de los Blackwood, transacciones financieras sospechosas. Todo estaba allí. Con una sola orden de Vincent podía actuar de inmediato. Vincent asintió, aunque Marcus no pudiera verlo. Esto ya no va de traición. Esto es una guerra. Y en la guerra, Vincent Moretti nunca había perdido. Habló por teléfono con la voz firme y una resolución implacable. «Quiero verla destruida, Marcus, por completo, que no le quede nada a lo que arrastrarse, ningún lugar donde esconderse». Ella eligió jugar con fuego y ahora va a arder. La tarde del tercer día, Serena empezó a sentirse inquieta. Se dio cuenta de que Eve siempre estaba cerca de Maggie, siempre presente. Cada vez que Serena entraba en la habitación de la anciana, como si intentara proteger algo, o peor aún, como si intentara escuchar algo, a escondidas. Serena no era tonta. Había vivido del arte del engaño el tiempo suficiente para saber cuándo alguien ocultaba algo. Y aquella pequeña cuidadora escondía muchas cosas detrás de esos suaves ojos castaños. Eve caminaba por el pasillo de la primera planta, llevando una bandeja con la cena de Maggie, cuando Serena apareció de pronto desde un rincón en sombras. Antes de que Eve pudiera reaccionar, Serena la agarró del cuello de la blusa y la estampó con fuerza contra la pared. La bandeja cayó al suelo con estrépito, pero a Serena no le importó. Sus ojos se clavaron en Eve como si quisiera atravesarle el alma. «Sé que has estado escuchando. ¿Qué le has dicho a esa vieja?», sisió Serena entre dientes, con la voz cargada de amenaza. Eve se obligó a mantener la calma, aunque el corazón se le desbocaba sin control. «No sé de qué hablas». Serena sonrió, apenas un gesto frío que resonó en el pasillo vacío. «No te hagas la tonta conmigo. Tengo contactos, Eve Harper. Sé lo de tu hermano. Daniel, ¿verdad? Insuficiencia renal. Esperando un trasplante». Eve se estremeció. Sus ojos se abrieron de par en par y sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo directamente en el corazón. Daniel. Sabía lo de Daniel. Serena vio el miedo en los ojos de Eve y se sintió satisfecha. Había encontrado el punto débil de la chica. Continuó con una voz cruel. «Si dices una sola palabra a alguien, me aseguraré de que Daniel nunca reciba un trasplante. Puedo borrar su nombre de la lista de espera. Perderá su oportunidad mientras espera». Eve tembló. Quería gritar, quería defenderse, pero la imagen de Daniel tendido en una cama de hospital, pálido y frágil, apareció en su mente.
Su hermano ya había sufrido demasiado. No podía permitir que le pasara nada. «Por favor», logró decir con un nudo en la garganta. «Por favor, deja en paz a mi hermano». Era la primera vez que le suplicaba algo a Serena. Serena la soltó y la miró con triunfo en los ojos. «Entonces mantén la boca cerrada, ¿entendido?». Se giró y se marchó dejando a Eve sola en el pasillo, temblando y dolorida. En la habitación secreta, Vincent lo presenció todo. La furia estalló en él como fuego al tocar gasolina, pero la contuvo. Solo un día más. Mañana todo terminaría. Aquella noche, Eve no pudo dormir. Permaneció tumbada en la cama pequeña de su habitación estrecha, mirando el techo negro, mientras sus pensamientos giraban como una tormenta. Pensó en Daniel, el hermano al que había jurado proteger a cualquier precio. Pensó en Lily, la hermana, que había muerto en sus brazos, porque ella no había tenido suficiente dinero para el tratamiento. Pensó en todo lo que había perdido, todo lo que había soportado, y se preguntó si la vida algún día dejaría de ser cruel con ella. Eve tenía miedo, no por sí misma, porque llevaba mucho tiempo conviviendo con el dolor. Tenía miedo por Daniel. Tenía miedo de que si daba un solo paso en falso, su hermano pagara el precio. Y aún así, tampoco podía abandonar a Maggie, la mujer que la había tratado como a una hija, que le había dado la sensación de ser querida, algo que nunca había tenido de verdad en sus 27 años. Eve se incorporó, encendió la lámpara y sacó una hoja de papel y un bolígrafo. No sabía qué traería al día siguiente. No sabía qué le haría Serena, pero quería dejar algo atrás por si ocurría lo peor. Empezó a escribir palabra a palabra con todo el corazón. «Querida Maggie, si me pasa algo, por favor, sepa que usted es la madre que nunca tuve. Cuidar de usted no es un trabajo, es un honor. Por favor, sea fuerte. La quiero. Eve». Dobló la carta, la dejó en el cajón y se quedó sentada en silencio en la oscuridad. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, pero no se las secó. Las dejó caer, igual que había dejado caer cada tristeza a lo largo de toda su vida. En la habitación secreta, Vincent vio a Eve escribir la carta a través de la cámara. No podía leer las palabras desde aquel ángulo, pero vio sus hombros temblar, vio las lágrimas marcándole el rostro, vio cómo doblaba la carta con manos temblorosas. Y entonces, como si una fuerza invisible lo empujara, Vincent ordenó al sistema que acercara la imagen. Vio la carta en el cajón, vio las líneas torcidas de aquella letra, crudas, de sinceridad. Leyó cada palabra, y algo en su pecho se rompió de pronto. Las lágrimas, aquello que el jefe mafioso creía que se había secado 17 años antes, cuando su padre perdió la vida, humedecieron de repente las comisuras de sus ojos. No lloró al descubrir la traición de Serena. No lloró al saber que ella pretendía acabar con su vida. Pero lloró al leer la carta de una joven herida que se preparaba para lo peor y aún así solo pensaba en dejar amor para otra persona. «Basta, mañana lo termino todo». Vincent susurró con la voz llena de determinación. Cogió el teléfono y llamó a Marcus. «Cambia el plan. Actuamos mañana antes de lo previsto. No voy a permitir que soporte ni un día más». La mañana del cuarto día, 3 días antes del plan original, el sonido de un motor llegó hasta las verjas de la mansión Moretti. La primera luz de la mañana apenas había rozado el jardín cuando el reluciente Rolls Royce negro de Vincent giró lentamente hacia el camino de piedra. En el comedor, Serena desayunaba con Thomas como había hecho cada día desde que Vincent se marchó. Se habían vuelto más atrevidos, ya ni siquiera ocultaban su relación dentro de la casa. Convencida de que aún quedaban muchos días antes de tener que preocuparse por el regreso del jefe, cuando oyó aquel motor familiar. Serena dejó caer el tenedor, corrió a la ventana y miró hacia el patio. Su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma. «Es Vincent, ha vuelto antes». Tomás se puso en pie de un salto, casi tirando el café sobre la mesa. «¿Qué? ¿Cómo?» Serena se volvió hacia él con el pánico ardiéndole en los ojos. «Escóndete ahora, por detrás». Thomas no necesitó oírlo 2 veces. Cogió la chaqueta y salió disparado hacia la puerta trasera, desapareciendo en el jardín posterior en cuestión de segundos. Serena respiró hondo, obligándose a serenarse.
se alisó el cabello, se ajustó el camisón de seda y volvió a poner el rostro en calma. Llevaba 1 año actuando. Podía seguir actuando un poco más. La puerta principal se abrió y Vincent entró. Llevaba un traje gris oscuro, el cabello negro peinado hacia atrás, con pulcritud, y su rostro atractivo parecía tallado en mármol. Para cualquiera que lo viera, parecería un hombre de negocios de éxito que regresaba de un viaje. No verían al jefe mafioso conteniendo una rabia capaz de reducir el mundo a cenizas. Serena corrió a recibirlo con el rostro iluminado por la sonrisa que había practicado 1000 veces frente al espejo. «Mi amor, ¿has vuelto tan pronto? Te he echado muchísimo de menos». Le rodeó el cuerpo con los brazos y le besó la mejilla con una imitación impecable de afecto. Vincent sonrió apoyando las manos en su cintura, como hacía siempre. Pero si Serena hubiera sido más perspicaz, habría notado que aquel abrazo no tenía calidez, que la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. «No podía mantenerme lejos de ti. Cecilia era aburrida sin ti a mi lado», respondió Vincent con una voz dulce como la miel, pero fría como el hielo, para quien supiera escuchar de verdad. Serena soltó un suspiro discreto de alivio. No percibió nada extraño. Solo veía a su prometido de vuelta en casa, todavía enamorado de ella, como siempre, todavía confiando ciegamente en ella, justo como tanto se había forzado por conseguir. Vincent le besó la frente, un gesto que había hecho cientos de veces. Pero esta vez, mientras sus labios descansaban sobre la piel de Serena, sus ojos se desplazaron hacia la puerta trasera, aquella por la que Tomás acababa de huir. Esa mirada era helada, afilada como una cuchilla, y prometía una tormenta a punto de caer sobre quienes se habían atrevido a traicionar a la familia Moretti. Fueron al salón, y Serena empezó a preguntarle por su viaje a Sicilia. Interpretó a la futura esposa perfecta, atenta y cálida, preguntando por el trabajo, por el tiempo, por la gente que había conocido. Vincent respondió a cada pregunta con la calma de un actor experimentado, describiendo reuniones que no habían ocurrido, comidas que no existían, paisajes que nunca había visto, porque no había salido de la habitación secreta durante 4 días enteros. Serena creyó cada palabra. No tenía motivos para dudar de él. A sus ojos, Vincent seguía siendo el hombre rico y poderoso, tontamente enamorado, dispuesto a confiar en ella sin condiciones. No sabía que aquel hombre lo había presenciado todo, había oído cada palabra, había grabado cada prueba y estaba esperando el momento adecuado para atacar. Aquella tarde, Vincent sugirió algo que sorprendió ligeramente a Serena, aunque no la hizo sospechar. «Esta noche tendremos una cena familiar especial», dijo con la voz llena de un entusiasmo practicado. «Tú, yo, mi madre y Eve también. Quiero celebrar que he vuelto, sana y salvo». Las cejas de Serena se tensaron al oír el nombre de Eve, pero ocultó rápidamente su irritación. ¿Por qué Eve solo es una cuidadora? Vincent sonrió una sonrisa que Serena no supo interpretar. Eve cuidó muy bien de mi madre mientras estuve fuera. Quiero agradecérselo. Y además ahora es como de la familia. Serena se tragó la rabia. Odiaba a Eve. Odiaba que la chica estuviera siempre al lado de Maggie. Odiaba la forma en que la miraba con unos ojos que no conocían el miedo. Pero no podía negarse a Vincent. No ahora. No con la boda a solo unas semanas. «De acuerdo, mi amor. Suena maravilloso», dijo Serena, usando la sonrisa más dulce que pudo conseguir. No tenía ni idea de que aquella cena no sería una comida familiar corriente. No tenía ni idea de que sería su juicio. No tenía ni idea de que cuando el sol se hundiera tras el horizonte de Nueva York aquella noche, la vida que creía controlar llegaría a su fin. Y Vincent, de pie junto a la ventana, mientras miraba el jardín, llevaba una sonrisa fría que Serena no podía ver. Todas las piezas estaban en su lugar. El tablero estaba preparado y el jefe mafioso estaba a punto de hacer su movimiento final. La tarde del 4.º día, después de que Serena se fuera a dormir la siesta a su habitación privada, Vincent se dirigió en silencio a la habitación de Maddie. Llamó suavemente antes de entrar, y lo primero que vio fue a su madre, sentada en la cama con los ojos iluminándose en cuanto reconoció a su hijo. Eve estaba a su lado, sosteniendo un libro que acababa de leerle en voz alta cuando vio a Vincent.
Maggie rompió a llorar. Las lágrimas le corrieron por las mejillas arrugadas mientras abría los brazos para él. «Estás en casa, hijo mío». Su voz temblaba de emoción. Vincent se acercó a la cama y envolvió a su madre en un abrazo fuerte. En sus brazos se sintió otra vez como un niño, como en los viejos tiempos, cuando su padre seguía vivo y la vida no lo había obligado a convertirse en un jefe mafioso frío. Se inclinó cerca de su oído y susurró lo bastante bajo para que solo ellos dos pudieran oírlo. «Lo sé todo, mamá. Lo he visto todo». Maggie se apartó y miró a los ojos de su hijo. No había sorpresa en ellos, solo alivio y una fe inquebrantable en el hijo al que había dado a luz y criado. «Entonces sabes lo que tienes que hacer». Su voz sonó más firme de lo que había sonado en mucho tiempo. Vincent asintió. Haría lo que debía hacerse, pero antes había otra persona con la que tenía que hablar. Su mirada se desplazó hacia Eve, que permanecía en silencio en un rincón, intentando hacerse lo más pequeña posible, como si no quisiera entrometerse en el reencuentro de madre e hijo. Y entonces lo vio, el moratón en su brazo, allí donde Serena la había agarrado y estampado contra la pared el día anterior. El moratón en su mejilla, todavía algo hinchada por la bofetada anterior. El corazón de Vincent se contrajo al ver aquellas marcas en su cuerpo. Marcas que había visto a través de las cámaras, pero que ahora veía con sus propios ojos. «Eve, ¿podrías salir conmigo al pasillo un momento?», dijo Vincent con una voz inusualmente suave. Eve levantó la vista, sus ojos castaños llenos de sorpresa y preocupación. Miró a Maddie como pidiendo permiso, y Maddie asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Ve, querida, no pasa nada». Eve siguió a Vincent hasta el pasillo con el corazón golpeándole en el pecho. No sabía por qué el jefe quería hablar con ella solas, y 1000 escenarios terribles empezaron a florecer en su mente. ¿Le habría dicho Serena algo? ¿Estaba a punto de despedirla? ¿Y qué pasaría con Daniel? Cuando estuvieron en el pasillo vacío, donde nadie podía oírlos, Vincent se volvió para mirarla. «Cuéntamelo todo, Eve. ¿Qué pasó mientras yo estaba fuera?» Eve bajó la cabeza con los hombros temblando. «No puedo, señor Moretti. Por favor, no me lo pregunte». Su voz era poco más que un suspiro, espesa de miedo. Pensó en la amenaza de Serena sobre Daniel. Pensó en su hermano muriendo porque nunca recibiría un trasplante y no pudo obligarse a pronunciar una sola palabra. Vincent miró a la chica temblorosa que tenía delante y algo en su pecho se ablandó. Levantó la mano con cuidado, inclinándole la barbilla para que tuviera que mirarlo a los ojos. «Ya no tienes que tener miedo». Su voz era tierna, de una forma en que nunca lo había sido con nadie. «Sé lo que hizo Serena, sé que te amenazó». Eve se sobresaltó con los ojos muy abiertos mientras lo miraba incrédula. «¿Lo sabe?» Vincent asintió sin apartar la mirada de la suya. «Lo vi todo, cada bofetada, cada palabra, cada lágrima. Lloraste sola en tu habitación». Y fue entonces cuando Eve ya no pudo contenerlo más. Se derrumbó, las lágrimas brotando como si una presa por fin se hubiera roto. Durante tantos años lo había cargado todo sola, había luchado contra la vida sola, había llorado en la oscuridad sola, donde nadie lo sabía, y ahora, por primera vez, alguien lo sabía. Alguien estaba de su lado, alguien había visto su dolor. Vincent la vio llorar y sin pensarlo levantó la mano y le secó las lágrimas de las mejillas. Era un gesto que el jefe mafioso más frío de Nueva York no había tenido con nadie en 17 años, pero con Eve todo era diferente. «Nadie va a hacerte daño nunca más, Eve, te lo prometo, no mientras yo siga vivo». La voz de Vincent resonó con determinación y protección. Eve lo miró a los ojos y por primera vez en su vida vio algo que nunca había visto en nadie. Una protección real, sin condiciones, sin exigencias, solo una promesa de un hombre dispuesto a protegerla del mundo entero.